Efectivamente, el proceso continúa. Algunos, cuando me preguntan muchos compañeros, Jorge, ¿cómo va este proceso? Yo les digo muy bien, va viento en popa, pero también tengo mis dudas. O sea, no puedo ser ingenuo en señalar que seguramente ya está todo listo. No, hay un montón, hay unos liderazgos que no quieren desaparecer. Ya alguien decía que cuando aparece algo nuevo, no se configura de la noche a la mañana. Y lo viejo no es que desaparece. O sea, cuando surge algo nuevo, no es que desaparece lo viejo. Inclusive hay la posibilidad de que aparezcan unos monstruos y desbaraten todo esto. ¿No es cierto? Entonces, estamos abocados a esta circunstancia. Estamos abocados a esta circunstancia. Alguien recuerda la gloriosa. Muchos compañeros de aquí no vivimos, pero recordemos que ahí se juntaron todos, Partido Comunista, Socialista, derecha, liberales, etcétera, y le entregaron el poder a don Velasco Ibarra, que era simplemente un recadero de la oligarquía. Así de simple. O sea, este proceso nuevo, lo único que hizo es, en ese momento de la gloriosa, es generar un monstruo. Nosotros aspiramos que este proceso efectivamente permita fortalecer la voluntad y madurez política de los movimientos sociales y partidos políticos, para forjar una unidad no solo de la izquierda, sino con la inclusión de amplios sectores sociales, con la inclusión del sector popular, hasta la posibilidad de generar verdaderamente un bloque histórico que genere una hegemonía diferente con actores diferentes. Junto a nosotros se encuentra Jorge Cáceres, quien es representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y quien es parte de las mesas de diálogo de esta unidad de las izquierdas, un proceso histórico, amigas y amigos, porque hace mucho tiempo no se había visto esta gestión de tenerle reunidos a la mayoría de las izquierdas sentadas en una mesa. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto tenerle y saludarle, y enhorabuena haber logrado este proceso histórico hace 2 semanas, independientemente de que Unidad Popular poco después se haya abierto del diálogo. Jorge. Buenos días, estimado Fran y audiencia que nos escucha y nos ve por este medio digital. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Jorge. Y para arrancar en materia, ¿cómo está el proceso de unidad? ¿Cómo están las mesas de diálogo? ¿Cómo se está conformando la unidad de las izquierdas? Bien, pongamos en antecedentes el tema de tal manera que nuestra audiencia conozca exactamente qué es lo que está sucediendo. A fines del mes anterior, un conjunto de organizaciones sociales que han tenido una vocación de unidad del sector popular, del sector de izquierda y progresista del país, decidieron convocar a organizaciones sociales y a partidos políticos calificados de izquierda y progresistas. Efectivamente, el 31 de julio se reunieron en la Casa de la Cultura del Ecuador alrededor de 750 ciudadanos y que correspondían seguramente a unas 200 organizaciones sociales. El país estuvo pendiente porque ese día se concentraron representantes de partidos políticos como Revolución Ciudadana, Pachacuti, Centro Democrático, Partido Socialista Ecuatoriano y Reto. También acudió a esta cita Unidad Popular. En esta reunión, que fue realmente histórica para el país, se delinearon algunos elementos que son importantes que la ciudadanía conozca. El primero, el ratificar que estamos convencidos que frente a la situación del país, frente a esta realidad concreta que vive el país de inseguridad, de crisis económica, de desempleo, de crisis de valores, de una población asfixiada por la delincuencia, el desempleo, la crisis económica, de salud y educación, este conjunto de organizaciones señaló que es indispensable para salir de esta circunstancia social y económica un proceso de unidad del sector de la izquierda y el progresismo. Entonces, los 6 partidos políticos anunciaron que están dispuestos a
participar en un proceso, en la construcción de un proceso de unidad para recoger las aspiraciones populares y transformarlas en acciones de gobierno a través de políticas públicas. La segunda conclusión que tuvo este gran acontecimiento fue el que la decisión de implementar dos mesas de trabajo. Una mesa Jorge, de antes de trabajo irnos que con las tiene mesas de relación trabajo, con la Constitución. Jorge, antes de irnos a las mesas de trabajo, para que a la ciudadanía le quede claro también, esta iniciativa fue por las organizaciones sociales de la sociedad civil, no fue una iniciativa de algún movimiento político como la Revolución Ciudadana o como la CONAIE o como Pachacutic. Efectivamente, su precisión es importante. Yo le decía que para entender este proceso hay que irnos ciertamente desde el año 19. En el año 19, la organización en la cual yo participo, la ANC, impulsó una organización denominada precisamente esto, Asamblea Nacional Ciudadana por la Dignidad de los Derechos. Y entre las resoluciones que en enero del 2019 se dieron fue la de impulsar un proceso de unidad del sector popular. En el 21, esta misma asamblea, en conjunto con otras organizaciones, unas 35, 40 organizaciones, impulsó un proceso unitario para oponerse a esta política neoliberal que estaba implementada desde el gobierno nacional. En el año 23, en abril, mayo del año 23, se impulsó nuevamente y se llegó a construir una programa, unos ejes programáticos que eran las aspiraciones concretas de los sectores populares. Esta organización NC, más un conjunto de organizaciones, iniciamos conversaciones en las últimas semanas del mes de julio. Y precisamente la primera decisión que tuvimos estas organizaciones de la sociedad civil es convocar a los partidos políticos para que juntos, organizaciones sociales y partidos políticos, desarrollemos un proceso de construcción de la unidad, porque entendíamos que esto no solamente es juntarnos un conjunto de banderas, un conjunto de líderes, un conjunto de personas respetables, sino fundamentalmente juntarnos con el pueblo, con sus necesidades y a partir de ahí impulsar, generar un mandato popular por la unidad nacional, generar un mandato popular por derrotar el neoliberalismo del país, un mandato popular por derrotar esta situación de crisis en la que vivimos, por avanzar hacia un proceso unitario de esperanza, de confianza, de relaciones mutuas, que nos permita al país contar con trabajo, contar con producción, desarrollar la infraestructura necesaria que tiene el país, atender la salud y la educación. Este fue el marco. Por lo tanto, me parece que realmente estos momentos estamos viviendo un proceso histórico porque Y viene desde abajo. Ciertamente que habrán sectores, fíjese que esto es una cosa muy importante. El justamente, 31 se hace la primera reunión, permítame solo finalizar con esta idea. El 31 de julio se hace esta convocatoria, pero el 1 de agosto los medios tradicionales dicen no tuvieron ninguna capacidad para juntarse, para generar la unidad. ¿Cómo? ¿En una reunión de 3 horas se genera unidad? No, este es un proceso que inclusive podría hasta fracasar, pero la intención, la utopía sigue presente. El impulsar la unidad no es la acción de cuatro célebres jóvenes o adultos, es la decisión de todo un pueblo. Por lo tanto, este es un proceso que nos va a demorar, que tiene dificultades, Este rato estamos usted y yo y ya tenemos dificultades porque usted quiere preguntarme, pero yo quiero responder otras cosas. Por lo tanto, solo llegamos a acuerdo cuando generamos un profundo diálogo, en entender cuál es mi punto de vista y cuál es su punto de vista, más aún cuando estamos hablando de toda una sociedad. y precisamente en ese entender y en esas divergencias, el primer movimiento político MPD, bueno, ahora Unidad Popular, fue el primero de salir de la mesa y luego comenzó a lanzar algunos improperios, principalmente contra el correísmo. Jorge, ¿cómo interpretar aquello
si la Unidad Popular aceptó la invitación y luego salir y prácticamente salir pateando las cosas. Jorge. Ciertamente, ¿con qué espíritu bondadoso, con qué espíritu de patria, con qué espíritu de solidaridad planteamos las organizaciones sociales esta invitación? Pero ese espíritu fue recogido por todas las organizaciones sociales que estuvieron presentes ese día. Hicieron unos discursos formidables, pero en la tarde incumplieron uno de los acuerdos que tuvimos, un importante acuerdo, no denostar entre nosotros, no generar fuego entre estas relaciones, sino generar simpatía, empatía, resiliencia, ¿no es cierto? Pero la Unidad Popular se lanzó por lo suyo. Bien, que se vayan, no quieren estar en la unidad, creen que son los únicos, creen que son los privilegiados que tienen el poder de la verdad. No, señores, el poder de la verdad solamente tiene el pueblo. Y el pueblo está unido alrededor de este conjunto de organizaciones sociales. Está reunido alrededor de este conjunto de partidos políticos que ya han comenzado, evidentemente, ya han comenzado a tener su acción política con respeto, con consideración con los otros. Vea, yo milito en la izquierda revolucionaria desde toda mi vida, ¿no? Desde el colegio tuve una participación política, pero esto no me permite denostar contra aquellos que no tienen mis puntos de vista. Porque ciertamente yo creo que la revolución debe hacerse, entre comillas, con un conjunto de astronautas que vengan de Marte. Pero ese es mi punto de vista, totalmente desfasado. ¿Por qué tiene otro que decirme, Jorge Cáceres es un idiota y no puede y no conoce? No, es mi punto de vista. Y después puedo reconocer además que ha sido un punto de vista incorrecto, ¿cierto? Pero este fue otro de los acuerdos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales. Fue exigirnos que el conjunto de organizaciones que estamos aquí no denostemos unas con otras, permitamos el ejercicio democrático, el pensamiento de cada uno, pensamiento crítico, Y antes de porque no irnos, creemos que es antes de irnos, importante homogenizarnos. antes de irnos al comunicado que efectivamente sacó la coordinadora de movimientos sociales de izquierda y del progresismo, vamos para analizar precisamente lo que dijeron algunos de los actores que estaba dentro de la mesa y que está dentro de la mesa de la unidad. Uno de ellos fue Jimmy Jairala, ahí ya lo podemos ver en pantallas, y él habló acerca de que la unidad de las izquierdas está en el limbo y prácticamente comentó ya en los últimos párrafos: se ha reafirmado el pacto ético de no agresión entre los candidatos de la llamada tendencia y el respeto a la autodeterminación de cada organización en la elección de sus candidatos y alianzas según los tiempos establecidos en el Código de la Democracia. Suena bien. Lamentablemente, el tropiezo que siempre ha impedido la unificación de la llamada tendencia es la valoración de los nombres de un binomio que la represente. Cada partido y movimiento dice tener la mejor figura, califica y descalifica, y al final los acuerdos no se consolidan, manifiesta. Hasta hoy no hay alguna alianza que reúna a la denominada tendencia y por lo visto es muy probable que volverán a participar divididos, dice Jimmy Jairala en el último párrafo. Eso está abajo. Perfecto. En torno a eso, Jorge, le pregunto si las precandidaturas son un impedimento, como dice Jimmy Jairala, porque a continuación, a renglón seguido, el presidente Rafael Correa le responde en el siguiente tuit. Vamos a colocarlo, por favor. Perfecto, ahí está la respuesta. Y prácticamente responde el presidente Correa, dice: temo que no se ha entendido el proceso de alianzas. Todos los partidos tienen hasta el 17 de agosto para realizar sus convenciones y nombrar sus candidatos. Luego, del 17 al 30 de agosto es el periodo para los procesos de alianza, en función de programas y candidaturas, binomio, listas únicas, etc. El binomio definitivo de una alianza de concretarse saldrá de los binomios postulados por cada partido miembro y se podrá inscribir hasta el 1 de octubre.
En torno a ese contexto, Jorge, ¿cómo está avanzando? ¿Interfieren las precandidaturas que ya se han anunciado? Por ejemplo, Luisa González con Diego Borja, de igual manera los demás partidos que ya han anunciado a sus binomios, como el Partido Socialista con Pedro Granja y su binomio. Jorge, ¿cómo está ese tema? A ver, efectivamente hay que tener claro que el Código de la Democracia establece que los partidos políticos tienen obligatoriamente que lanzar sus candidaturas si quieren participar en el proceso electoral, ¿cierto? De tal manera de que hasta el 17 de este mes deben lanzar las candidaturas. Así lo ha hecho Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano, Izquierda Democrática, entiendo que Centro Democrático lo va a hacer en estos días, etcétera. Con este conjunto de candidatos es que discutirá cuál puede ser el candidato que de la convergencia de ellos resulte que tiene créditos mucho más altos, que tiene competencias adecuadas para ser el jefe de Estado, que tiene una simpatía respecto al electorado, que las encuestas le dicen por dónde va a ir, etcétera. Cuando tenemos todos estos elementos, es que se podrá escoger un binomio presidencial. Pero además, debo decirle que el 8 de agosto se reunieron nuevamente los partidos y las organizaciones sociales. Se reunieron estas y efectivamente 13 organizaciones, Unión de Pueblo Afro, el Frente de Defensa Petrolero y la Asamblea Nacional, MSUR, MIR, Pueblo Montubio, FENOGU, Unitierra, CONAIE, Movimiento Indígena de Cotopaxi, Frente de Acción Ecuador, Somos Patria, UTAE, la Economía Popular y Solidaria, que son aquellas que constituyen esta coordinación nacional de las organizaciones sociales, más Revolución Ciudadana con Andrés Arauz y Sofía Espín, Pachacuti con Verónica Albuja y Medardo Chimbolema, Partido Socialista Ecuatoriano con Gustavo Vallejo, Centro Democrático con Galo Almeida y con AIE con Pedro Bermeo, se juntaron y decidieron una cosa que es importante. Decidieron, en primer lugar, constituir una mesa técnica que permita llegar a acuerdos mínimos para la gobernabilidad futura. Acuerdos mínimos que significa tener un programa en el cual nos une, el cual va a ser nuestra bandera de lucha, el cual va a ser el portaestandarte de esta unidad. Porque la unidad no es solamente porque queremos, somos simpáticos y tenemos muy buenas ideas. La unidad se da entre estos colectivos ciudadanos, políticos, etcétera, alrededor de un programa concreto que plantea una ruptura contra el modelo neoliberal que se ha impuesto en el país. Implica el tomar en cuenta que los recursos naturales son del país y por lo tanto deben ser revertidos para las necesidades ecuatorianas. Un programa que señala claramente que educación, salud, seguridad social son derechos de los ciudadanos y que no pueden ser no tomados en cuenta, sino que deben ser atendidos adecuadamente. Un programa que significa reactivar la economía nacional en todas sus formas, reactivar la economía nacional desde el Estado que nos permita precisamente la generación de esto que tienen en mi mente absolutamente todos, que es el empleo para lograr una vida digna. Pero también debe tener una propuesta concreta respecto a seguridad, que es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Este conjunto de elementos, entonces, tienen que ser redactados de tal manera que lleguemos a acuerdos, unos y otros. Lleguemos a acuerdos porque seguramente unos sectores dicen, compañeros, no al extractivismo petrolero y por lo tanto desde mañana cerramos las válvulas. Y otros dicen, no, un ratito, hagamos un periodo postpetrolero. Estos son los temas que hay que discutirlos. Estos temas son los que hay que relevarlos. Algunos dicen, necesitamos restablecer la institucionalidad en el país y por lo tanto requerimos una constituyente. Otros dicen, no, simplemente derogamos los decretos ejecutivos que ha planteado el gobierno y proponemos algún conjunto de leyes que permitan restablecer la institucionalidad. Pero estos son los temas que hoy están discutiéndose. Ayer ya se celebró una reunión del conjunto de organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, las 13, decidieron nombrar a 4 o 5 compañeros y los partidos políticos
fueron también con sus delegados y están escribiendo el acuerdo. Escribiendo el acuerdo. Fíjese que en Francia este acuerdo duró 3 días con sus respectivas noches, el redactar este acuerdo. Todos tienen un legajo de opiniones, todos han consultado a sus bases, pero ¿cómo les ponemos a todos en armonía? Y dentro de El esos Frente acuerdos, de Jorge, Izquierda francés demoró algunos días para constituir este documento, para construir este documento. Aspiramos que a este fin de semana, a la próxima semana, ya tengamos un borrador más depurado, más acabado, y en función de este programa, ¿no es cierto? De esta estrategia política, digamos, ahora sí, señores, con estos candidatos que han sido nominados, ¿cuál es el que nos puede llevar adelante todo el proceso? Por eso lo que decía un candidato a la vicepresidencia es correcto. Nadie está atornillado a las designaciones que han tenido en sus partidos. Todos están dentro, dispuestos a ceder. Esperamos que eso suceda. dentro de precisamente esas divergencias y esos consensos, ¿cómo va a ser el ceder? Por ejemplo, el tema extractivista que usted acaba de manifestar hace un momento, me parece que va a ser de los más cruciales. Por un lado, el tema de la minería a cielo abierto y por el otro lado también el tema de la explotación del petróleo, por ejemplo. ¿Cómo están esos ánimos en torno a esos dos sentidos? Por un lado, he visto que la CONAIE, por ejemplo, habla de que en los dos aspectos no quisieran dar su brazo a torcer y prácticamente que aquello ya no vaya. Y por el otro lado, sabemos también el tema económico que tiene el país, por ejemplo, cerrar el bloque 43 del Yasuní después de la consulta popular. Hay algunos analistas que han calculado 1.200 millones de dólares que vamos a perder anualmente y encima 3.000 millones de dólares que va a costar el cierre del bloque 43 del Yasuní. Y bueno, en este momento no sé si Ecuador está como para darse esos lujos de perder tanto dinero. Jorge, ¿cómo está esos dos temas tan álgidos, por así decirlo? Quizás por un lado podrían ceder el tema de la minería a cielo abierto y por el otro ceder el tema petrolero para poder recoger esos recursos tan necesarios en estos momentos donde el Ecuador pide prestado al FMI y prácticamente nos ponen como una soga al cuello con sus condicionamientos. Bien, a ver, los temas que usted ha planteado y que yo he señalado, el extractivismo, el país postpetrolero, el cambio climático, hasta ahí van títulos. El asunto es cómo desmenuzamos esos títulos, cómo los hacemos, cómo hacemos un análisis técnico, económico, político, social. Y entonces ahí aparecen las coincidencias. Porque yo puedo decir no al extractivismo del sector petrolero. Esto significa que mañana cerramos los pozos. No, puede alguien decir, no, no, un ratito, eso es imposible. Debe darme un periodo, porque la infraestructura de tierra se cierra de esta manera. La infraestructura subterránea se cierra de esta otra manera. El transporte tiene que ser tomado. Ah, entonces no ha sido solo el título, ha sido más allá del título. Por lo tanto, lo que han planteado los diversos actores es que hay necesidad de revisar desde el punto de vista técnico, económico, eh, social, político, humano, de manera rigurosa, de tal manera de que podamos llegar a acuerdos. Vea usted, permítame hacerle una comparación muy sencilla. Qué simple es decir, usted me dice, se termina esta entrevista, hace un clic en el computador y se apagó. Pero así no es el tema petrolero, el tema extractivista, el tema del cambio climático. No es, yo hago clic y ya está. No, tiene detrás un conjunto de elementos. Por lo tanto, yo he escuchado, y debo decirles a la ciudadanía, yo he escuchado apreciaciones tanto de los unos como los otros muy interesantes, que aproximan a esto.
a que convirtamos este tema, que superemos el discurso titular. Esto acostumbramos nosotros en la universidad, recordará, no incremento del presupuesto al sector universitario. ¿En cuánto? En 1.000 millones. Jorge, pero 1.000 millones es un montón. Entonces en 500. No, no, esto debe ser producto no solamente de lanzar la idea, sino de estudiarla a profundidad. Y en esto creo que hay los técnicos capaces y suficientes para que ilustren a los políticos desde esta perspectiva técnica, social, humana, económica, para que se llegue a un acuerdo que supere los títulos de estos puntos de vista válidos, importantes de cada uno de los sectores. Y yo sigo soñando en esta utopía de la unidad. Algunos los llaman que debemos estar todos los patriotas. Sí, debemos estar todos los patriotas, excepto aquellos que quieren mantener el sistema neoliberal, aquellos que quieren mantener a las organizaciones delictivas en el Estado, aquellos que siguen creyendo que hay que pagar la deuda externa como prioridad. Ellos no deberían estar. Ellos no van a estar y a mi juicio, si están ellos, evidentemente muchos sectores saldrán de este proceso y seguiremos en la historia luchando por la unidad de los sectores populares. Y precisamente para hablar en torno a los acuerdos, a las reafirmaciones que han llegado a través de la Coordinación Nacional de las Organizaciones Sociales de Izquierda y el Progresismo en el Ecuador, entre lo que sacaron hace pocos días, precisamente el 8 de agosto del 2024, ahí se reafirma el tema de constituir una mesa permanente de diálogo político que permita fortalecer los acercamientos entre los actores diversos, reafirma el pacto ético de no agresión y respeta la autonomía de cada organización política. Jorge, esto está sentado hasta el día de hoy, siguen los diálogos y le pregunto por qué, por el tuit que emitió Jimmy Jairala de Centro Democrático. Justamente por eso es lo que algunas personas están con esos cuestionamientos de si continúa este proceso de la unidad de las izquierdas. Y coloquemos lo que dijo la coordinadora nacional de las organizaciones sociales también en pantalla para que las personas lo puedan apreciar. Jorge. Efectivamente, el proceso continúa. Algunos, cuando me preguntan muchos compañeros, Jorge, ¿cómo va este proceso? Yo les digo muy bien, va viento en popa, pero también tengo mis dudas. O sea, no puedo ser ingenuo en señalar que seguramente ya está todo listo. No, hay un montón, hay unos liderazgos que no quieren desaparecer. Ya alguien decía que cuando aparece algo nuevo, no se configura de la noche a la mañana. Y lo viejo no es que desaparece. O sea, cuando surge algo nuevo, no es que desaparece lo viejo. Inclusive hay la posibilidad de que aparezcan unos monstruos y desbaraten todo esto. ¿No es cierto? Entonces, estamos abocados a esta circunstancia. Estamos abocados a esta circunstancia. Alguien recuerda la gloriosa. Muchos compañeros de aquí no vivimos, pero recordemos que ahí se juntaron todos, Partido Comunista, Socialista, derecha, liberales, etcétera, y le entregaron el poder a don Velasco Ibarra, que era simplemente un recadero de la oligarquía. Así de simple. O sea, este proceso nuevo, lo único que hizo es, en ese momento de la gloriosa, es generar un monstruo. Nosotros aspiramos que este proceso efectivamente permita fortalecer la voluntad y madurez política de los movimientos sociales y partidos políticos, para forjar una unidad no solo de la izquierda, sino con la inclusión de amplios sectores sociales, con la inclusión del sector popular, hasta la posibilidad de generar verdaderamente un bloque histórico que genere una hegemonía diferente con actores diferentes. ¿Cómo ha inspirado en ustedes, Jorge, la unidad de las izquierdas en Francia? Porque recordemos que la unidad de las izquierdas en Francia hace pocos meses detuvo la arremetida ultraderecha
de Marine Le Pen, una ultraderecha fascista, seguidora de Hitler, entre otras cuestiones, que en una primera vuelta estuvo liderando la intención de voto y en una segunda vuelta la unidad de las izquierdas logró estar en primer lugar y relegar a la ultraderecha fascista de Marine Le Pen al tercer lugar. Jorge. Yo observo eso con algunos elementos. El primero, una madurez y voluntad política inmensa. Segundo, una postura realista. Fíjese que el primer párrafo de la unidad es ¿qué vamos a hacer en los primeros 15 días de gobierno? Nada de darnos las vueltas de que la unidad, de que somos de vocación unitaria, de que abajo el imperialismo, no el Fondo Monetario, no. ¿Qué vamos a hacer en los primeros 15 días? Porque el pueblo ecuatoriano, y ahí vuelvo al pueblo ecuatoriano, igual que el pueblo francés, no requiere de estos iluminados discursos. Están suficientes para hacer curso de oratoria, participar en un concurso de oratoria. El pueblo requiere que le digan qué vamos a hacer de aquí para adelante. El pueblo no requiere mirar el retrovisor, a pesar de que es importante. El pueblo quiere cómo voy a solucionar mi problema de alimentación, cómo voy a solucionar mi problema de empleo, cómo va a haber seguridad en mi barrio. Eso es lo que quiere saber. Por Y a lo tanto, propósito de aquello, tenemos que ser Jorge, realistas. y a propósito de aquello, Jorge, ¿cuál va a ser el enemigo a vencer en el 2025 para la unidad de las izquierdas? El enemigo a vencer va a ser el neoliberalismo, la expresión oligárquica que existe en este país, los grandes medios de comunicación que generan una literatura, un imaginario social que no existe en el Ecuador. El enemigo va a ser la derrota, el hambre, la miseria. Ese es el enemigo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mostrarnos con una actitud ética profunda, con una esperanza de cambio, con una esperanza de un futuro mejor, ¿cierto? Y no es que queremos fusilarles a los otros que no están en nuestra línea. Lo que queremos es que el país tenga la posibilidad de vivir con justicia social, el país tenga la posibilidad de vivir en derechos. Antes de finalizar, Jorge, y no sin antes agradecerle por haber estado en el espacio en hashtag La Otra Verdad, transmitido por supuesto a través de En Retrospectiva. ¿Cuál sería la otra verdad de aquellos sectores que dicen que no es posible la unidad de las izquierdas, de que es una ilusión, aseguran algunas personas? Jorge. La unidad debe llevarnos a ser un colectivo amplio, diverso, con pensamiento crítico, en la perspectiva de contribuir a la construcción del poder popular que sustituya al sistema capitalista por una sociedad socialista. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana, quien también es parte de estas mesas de diálogo que pretenden incentivar, que pretenden pragmatizar la unidad de las izquierdas y del progresismo en Ecuador, a quien le agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debate, y para que nos siga comentando cómo está el avance principalmente de la unidad de las izquierdas. Gracias.